Kaixo, soy Begoña Etallo, la coordinadora de los clubes de lectura feminista La Hora Violeta, que nos unimos al Festival Poetas en Mayo. Yo he elegido una autora indio-canadiense muy joven que se llama Rupi Kaur y que escribe poemas muy cortitos. Por eso voy a leeros dos que he sacado de su poemario Otras maneras de usar la boca. El primero dice así: todas seguimos adelante cuando admitimos lo fuertes e impresionantes que son las mujeres de nuestro alrededor. Y el segundo: cuando estés rota porque te ha dejado, no te preguntes si fuiste suficiente. El problema fue que fuiste tanto que no fue capaz de soportarlo. Bueno, aprovecho para mandaros un cariñosísimo saludo y un fuerte abrazo. No sabéis cuánto os echo de menos. Este poema lo voy a grabar para La Hora Violeta, que forma parte del Festival Poetas en Mayo. Con ellas hubiera tenido que estar en estas fechas de mayo tan preciosas y tan luminosas, pero va a ser imposible. Así que vamos a intentar estar juntas de esta manera. Vestir a mi madre. Un día sucede sin aviso que te agachas definitivamente a ras de suelo, que tocas sus pies y los descalzas, que comienzas a mirarla desde abajo sin verle los ojos. Comienzas a vestirla y ella se deja, apoyando sus manos en tus hombros. Y no sucede nada más. Y sin embargo tú percibes su derrota y comienzas a amarla de otro modo, vencida tú también, ambas vencidas. Y el tiempo comienza la cuenta atrás. Soy Aste, de Gasteiz, para Poetas en Mayo. La poetisa que he elegido se llama Maysoon Sukair, es iraní y ahora es refugiada en España. El título del poema es Confesiones. Yo no me muero si me desnudo en el otoño, pero me muero si pasa por mí la primavera y yo no florezco. Orain hilak ditugu. Orain hilak ditugu. Hildako lagunak, hildako ama edo aita. Orain badakigu zer egin behar den, nora deitu, zenbat balio duen lore koroa batek. Orduan, egan irteten ziren marigorringoak, gure eskuetatik, eta gure atzamarren artean bizirik irauten zuen sugandilaren bustanak. Orain, balkoiko geranioak hil zaizkigu, eta zakarrauntzira bota ditugu, loreontzi gorri eta guzti. Orduan, norbaitekin ginen, norbaitentzat, norbaitek gure izena esan eta presente erantzuten genuen. Orain, lagun batek deitu digu, inork deitzen ez dizunean, laguntza eskatuz. Bikote hoiak mehatxatu du, eta bakarrik dago, eta etzekien zer egin, eta etzekien nori deitu. Orain, bakarrik gaude. Orain, hilak ditugu lagun, eta badakigu zer egin behar den. Orduan, egenekien bizikleta zibiltzen. Orain ere ez. Hola, me llamo Icía y vivo en Vitoria-Gasteiz, y donde formo parte de uno de los grupos de lectura feminista La Hora Violeta. Me uno a Poetas de Mayo con un poema de Rosa Verbel que se llama Justicia Poética. Quiero conocer a todas mis madres, reconstruir mi linaje y mi conciencia a partir de los versos, las renuncias, las huellas de todas las mujeres que he sido al mismo tiempo. Quiero una larga estirpe de mujeres valientes que han escrito poemas después de hacer la cena y han vivido el exilio dentro del dormitorio. Reconocerlas libres, brillantes y caóticas, retratando monarcas, sublevando las formas, componiendo sonetos en una Europa en llamas.
Quiero sobrellevar la carga de la historia, convertirme en relevo, nombrarlas sin esfuerzo, pronunciar con propiedad el término familia. Behatokia, maldan gora. Amama arabarra, umezurtz geratu zen oso goiz, eta bere aizparekin batera Bizkai aldera egin zuten. Handik gutxira, oialdenda bat zabaldu zuten zehazki. Portua begistatzeko behar zen altuera justuan. Aitite, auzoko Txomane baserrian jaio zen. Itsasoa begistatzeko behartzen altuera justuan. Amamak herri hartan sustraia botako zituela erabaki zuen. Aititek, hain zituen urdin kolorez begiak, hain kresala usainez arima, itsas gizona egin zela erremediorik gabe. Izara zuri leunak, marinel jantzi sendoak, eta eriotza hornitzeko hilo ialak puntiladunak josten zituen amamak. Itsas handiak zeharkatzen zituzten baporak pilotatzen zituen Aitite kapitainak. Eta amumaren aingurara itzultzen zenean Aitite. Bion artean landatutako geure etxera, portu ezberdinetan jasotako biziposak, algarak eta arrangurak ekartzen zituen maletan, kolore eta usainez beterik. Gure herriko kanposantua, maldan goran dago. Zehazki, nire bizitza begistatzeko behar dudan altuera justuan. Itziar Cárdenas. Poema de amor que libera, de Gloria Fuertes. Ya no soy la niña amarga, que tenía un mar de llanto y alta ortiga por el alma. Ya no soy la niña enferma, que al oír risas lloraba. Ya salí del solitario bosque que me acorralaba. Ahora soy la niña verde, porque floreció mi calma. Ya no soy la loca triste, ya no soy la niña blanca. Nuevo amor ha traspasado con el dardo de su lanza mi corazón, que ahora tiene un nombre de menta y ámbar. Ay, cuánta sonrisa noto que trepa por mis espaldas, qué brillo tienen mis ojos, viudos de 7000 lágrimas. La vida me sabe a verso y los besos a manzana. El monte arregla sus pinos, por las rocas el mar baila. El amor danza en mi pecho, ya me quiere, ya me aguarda. Ya no soy la loca triste, que al oír risas gritaba. Ahora soy la niña dulce, ya no soy mujer amarga. Isiltasunaren geografia. Hauek ditut isiltasunaren mugarri. Oskailua, arraska eta labea iparrean. Arasa eta kaleko atea ekialdean. Trastegela mendebaldean, eta euskal paisaien egutegia hegoan. Erdigunean hasten naiz arbola gardena baldosa batean. Baldosapean leize bat edatzen da, mintzairen zeinu zurtzak negulore dituen desegitura. Mataza bat gomutarazten dute pintore baten kapritxoa. Haizeak burua estitzen badit, sustrairen bat azaleratu eta gora egiten dit altzora, bularra eman dezaiodan. Sukaldeko isiltasun goizekoa, fertilitatearen geografia, miren agur meabe bitza eskuetan. Esperanza. Alma perdida, no estás perdida. Únete al alma vacío y llenaos la una de la otra. Alma rotura, alma abandono, alma indiferencia. Convertidos en un solo ser donde vuestras roturas sean sanadas. Solo juntas las grietas desaparecerán. Alma ira y alma odio. Sentid la paz de este lugar y dejad que aplaque vuestro fuego transformándolo en luz. Alma tristeza, ¿por qué
Mira al resto de almas, no estás sola. ¿Por qué tu tristeza? Siente y alégrate. Alma venganza y alma ambición. Nunca saciaréis, porque no hay fuente que aplaque vuestra sed. Buscad dentro, mirad al horizonte, y encontraréis la esperanza. Todas las almas avanzaron hacia el alma esperanza. Una hermosa luz apareció en el horizonte, y todas cruzaron al otro lado. En aquella solitaria playa volvía a su soledad, y una hermosa luz impregnaba todo. Este es un trozo del libro 12 almas rotas y una esperanza. No publicado por falta de recursos. Su autora soy yo, Blanca María, y fue realizado tras la muerte de mi madre. Soy una mujer, ni más ni menos, sin un hijo fuera, sin un hijo dentro. Soy lo que leéis, este puto verso, un bastón de letras donde apoyo el miedo. Belén Reyes, ponerle un bozal al corazón. Tus lágrimas, acorazonadas, tiñen tu cuerpo, desnudo sobre la hierba, de tu color, el viola. Se desprende un suave aroma. Te mueves lentamente y tu voz, tímida, entona una melodía en clave de do en tercera. Tus manos, tintadas y húmedas, sostienen a la armonía de la naturaleza y su sinfonía. Viola, pintura de mujer dulce, con alma y pinceladas de melancolía. Poema de María Parra Imaz. Sacapuntas. Sacamos punta para escribir y recoger en palabras el tiempo pasado, presente y futuro. Sacamos capas para acceder a la esencia, la mina con la que nacimos, la niña escondida, para no hacerse daño mientras crecía. Sacamos punta y miedos y rabias y tensiones de todo el cuerpo, mente y alma. Sacamos toxicidad, inhalamos ternura, exhalamos amargura, para amar lo diverso. Sacamos punta y apuntamos emociones, nombramos sentimientos, decidimos y actuamos con errores y aciertos. Sacas punta, manchas, limpias, sueñas, creas de la nada algo que ahora existe. Sacar punta a todo puede resultar un tedio. Encontrar el equilibrio, uno de los mayores retos. Sacar puntas, meter deseos de justicia social y de esperanza, superando muchos egos. Sacar punta, meter tiempo, para ser y estar contigo en mayo y todo el año es lo que yo anhelo. Mujeres. Mujer poderosa es una mujer grandiosa. Mujer luchadora es una mujer soñadora. Mujer dolida es una mujer herida. Mujer maltratada es una mujer marcada. Mujeres, mujeres, atentas a sus quehaceres, admirando y revolucionando el mundo, un gesto meditabundo, aportando, sumando, enseñando, cuidando, sanando cuerpos y entes, cultivando su semilla para que no se quede en la orilla, resbalando por sus mejillas lágrimas de brujillas, se adentran en sus oscuridades, logrando celebridades, dejando huellas en la historia, proclamando sus memorables victorias. Hola, soy Pilar González Auzmendi y voy a recitar un poema de Amalia Bautista. Vamos a hacer limpieza. Vamos a hacer limpieza general y vamos a tirar todas las cosas que no nos sirven para nada. Esas cosas que ya no utilizamos. Esas otras
que no hacen más que coger polvo. Las que evitamos encontrarnos porque nos traen los recuerdos más amargos. Las que nos hacen daño, ocupan sitio o no quisimos nunca tener cerca. Vamos a hacer limpieza general, o mejor todavía, una mudanza que nos permita abandonar las cosas sin tocarlas siquiera, sin mancharnos, dejándolas donde han estado siempre. Vamos a irnos nosotros, vida mía, para empezar a acumular de nuevo. O vamos a prender fuego a todo y a quedarnos en paz con esa imagen de las brasas del mundo ante los ojos y con el corazón deshabitado. Ausencia, por Fatih Hammoud. Me llamo Naomi y soy de México. Ausencia. No digas que la ausencia tiene sabor a locura. Cierra tus ojos y donde quiera que estés, me encontrarás. Como el mar errante que persiste entre dos mareas y nunca desfallece. Soy Rosa Plazaola de Gasteiz y me uno a Poetas en Mayo con este poema que es mío. Realidad. Se fragmentan los sueños que no nos pertenecen, porque fueron soñados hace una eternidad, cuando el cielo y la tierra tenían un cierto parecido. Ahora la tierra es un infierno, el cielo ya no existe, la eternidad es concepto dudoso y los sueños malviven amordazados en un terreno movedizo, mientras la casa que habitaron está en pleno desahucio. Este es un poema escrito por Ajo. Perdona por pedirte peras, no sabía que eras un olmo. Hola, mi nombre es Susana Teruelo y vivo en Vitoria-Gasteiz, donde asisto al Club de Lectura Feminista La Hora Violeta y participo en Poetas en Mayo con un poema de la poeta Isla Correllero. La lectura. En pijama, leyendo una novela, está la niña que ha matado al padre. Al lado de la cama, tiene al muerto tirado encima de un montón de libros. 3 horas han pasado de la muerte, y al orificio de la bala asoma un resplandor de oscura procedencia que va cobrando forma de demonio. Ella sigue leyendo, distraída, comiendo chocolate y avellanas. Algo intuye que pasa extraordinario. Del libro están cayéndose las letras. Todo el pijama goteando sílabas, toda la cama llena de sintaxis, todo el ambiente rojo de palabras, toda en desorden, una lengua, muda. Y el padre se levanta del vacío, se sienta al borde de la cama, serio. Se saca del bolsillo una cartilla y empieza la lección de otro lenguaje. Miradlos, somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, 2 rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miradnos, somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro, que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas. La misma boca con la que negamos hace que el mundo avance y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar.
Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y el no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y oscuro, y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha. Elvira Sastre. Sobrevivientes, de Rosa María Rofiel. Yo conozco tu locura porque también es la mía. Somos locas rebeldes, locas de estar vivas. Locas maravillosas, estrafalarias, floridas. Ovejas negras, descarriadas sin remedio. Vergüenza de la familia. Piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida. Locas de 1000 edades llenas de rabia y gritos. Buscadoras de verdades, locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables. Cada día una batalla, una norma que rompemos. Un milagro que creamos para poder seguir siendo locas, solas, tristes, plenas. Mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas. Todas las mujeres que hay en mí. De vosotras vengo, de todas vosotras, mis antepasadas. Por lo tanto, es natural que me guste lo que os gustó y busque lo que buscasteis. Es entendible que aborrezca lo que os disgustó y huya de lo que os hizo daño. Estáis en mi sangre, en mi ADN, y formáis parte de mi memoria genética. Luego dais sentido a mis sentidos y forma a mis formas. No os habéis perdido en el pasado, estáis en mí y conmigo. Mi individualidad es obra del momento y circunstancias de mi nacimiento, pero cada rasgo de mi personalidad está vinculado a vosotras. Yo soy la Ramona, la Manuela, la Inés, la Concepción, la Carmen, la Enudaria. Soy la Juana, la María, la Vicenta, la Remedios, la Antonia, la Rosenda. Tengo vuestro color de piel y de pelo, vuestra complexión y vuestros andares. Tengo vuestras capacidades y talentos y la habilidad para ciertas artes. Tengo vuestros gestos, vuestros lunares, la forma en que sonrío y la que hablo. Soy una continuación vuestra. Soy la valiente, la que se pone el mundo por montera, y soy la prudente, que no se atreve por si molesta a alguien. Soy la alegre, porque la vida hay muchas cosas buenas, y la triste, porque las desgracias nunca vienen solas. Soy la atrevida, que prefiere arrepentirse de lo que hizo antes de lamentarse de no haberlo hecho. Y la temerosa, porque después de hecho ya no tiene remedio. Soy la que solo da un paso atrás para coger mayor impulso, y soy la que se para si cree que debe esperar a alguien. Soy la luchadora, la que va abriendo caminos, la que nada contracorriente, y soy la que piensa que una retirada a tiempo también es una batalla ganada. Soy la fuerte, la que lleva el luto por dentro y se traga las lágrimas. Y soy la de llanto fácil, a la que todos se compadecen y pone tiritas para evitar sufrimientos.
Soy la estrella, la heroína, la reina, la señora. Y soy la figurante, la plebeya, la sirvienta. Depende del papel asignado para este teatro. Soy la primera, la que destaca, la que lleva la pancarta. Y soy la última, la que empuja el carro y protege la retaguardia. Soy la que por nacer mujer presta su vientre para que continúe la vida. Y soy la que hubiese deseado ser hombre para no tener una responsabilidad tan grande. Me siento tan orgullosa de todas vosotras, inteligentes sin oportunidades, porque el dinero manda, rebeldes domesticadas, porque el castigo agacha, audaces y sometidas, porque nacisteis mujeres y queríais seguir vivas. Sois el espejo donde me miro y os reconozco a cada una de vosotras. Y os prometo hacer lo posible desde mí y conmigo sintáis cumplidos vuestros anhelos. En homenaje de todos los tasqueros que siguen mimando a solas su local a la espera de que podamos ir todos los demás a beber y a desnudarnos. Lunares. Me dijo, desnúdate. Le dije, me da vergüenza. Considero, igual tienes algún lunar como el suyo. Me animé. Los demás también. Corría el vino. Y sí, teníamos muchos. Grandes, pequeños, dorados, morenos, preciosos, con pelos, en lugares preciosos e imposibles, en lugares doblados, oscuros, visitados, invisibles, cotidianos. Y de pronto, un corazón. Y estalló la carcajada. ¿Creías que nos engañabas? Tú solo querías hacer el amor. Egunon, soy Almudena Ruiz de Angulo de Nanclares de la Oca. Voy a leer una poesía de Carmen Vicente, poeta y rapsoda vitoriana que está muy unida a nuestro municipio porque colabora en la representación medieval de Santa Catalina de Badalla. La poesía está extraída de su libro De puertas adentro, publicado en 1992. No fue en abril cuando en la tela de araña quedé prendida y mi párpado, a ciegas, se abrió el espejo húmedo de tu rostro. Fue en mayo. ¿Dónde estará mi muerte? ¿Cómo será el momento? No, eso no es morir. Morir es esto. Es no respirar la verdad. Es convertir el azul, el rosa y el amarillo en grises cotidianos y llevarlos puestos. Es montarse en la rueda. Es conservar la imagen aunque nos duela. Es ponerse la máscara y decir que sí cuando por dentro la entraña se retuerce y pide a gritos que penetre el aire fresco, que se abran las ventanas, que salga el miedo, de perder el sillón en el que estamos muertos, de perder la escalera que nos hace subir. ¿Hasta dónde? Hasta donde el cielo deja de ser cielo. No, aquello no es morir, morir es esto. Me gusta esta poesía porque nos hace olvidar que debemos llevar una máscara en estos momentos y la poesía nos hace ver que a pesar de que la realidad en este momento es gris, podemos llenarla de colores. Un saludo desde Iruña de Oca.